Bienvenidos a su podcast Plenamente. Estamos listos para explorar el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Hoy, un tema que está dando mucho de qué hablar sin duda. Un tema que genera muchas preguntas y a veces más preguntas que respuestas, ¿verdad? Totalmente. Hoy nos adentraremos en este universo con la ayuda de Mustafa Sulaiman, quien busca descentralizar la inteligencia artificial como nunca antes. Y no solo eso, también comentaremos una entrevista de Jürgen Schmidhuber, pionero en este campo, y también de la filóloga Cristina Aranda, que nos recuerda la importancia del factor humano en todo esto. Empecemos con una pregunta que nos ha rondado durante la preparación de este Plenamente. ¿Es la inteligencia artificial solo una herramienta superpoderosa o estamos ante algo más? Algo así como una nueva forma de vida. ¿Y qué significa para nosotros? Interesante pregunta. Lo curioso es que a pesar de la explosión de la inteligencia artificial, todavía no hay una definición única. Sulaimán, por ejemplo, la llama una nueva especie digital. Una idea un tanto radical, ¿no? Bastante audaz, pero empecemos por lo básico. ¿Cómo definen nuestros expertos la inteligencia artificial? Sulaimán, como dijiste, la presenta como esta nueva especie digital, una en constante evolución. Y Schmidt-Huber, quien lleva décadas en este campo, nos ofrece una explicación más técnica. Él se remonta a las redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano, pero esas primeras redes estaban limitadas por el poder de las computadoras de la época, ¿no? Sí, claro, el hardware no estaba listo. Exacto. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Schmidt-Huber destaca un factor crucial. El costo de computación se ha reducido 10 veces cada 5 años. De hecho, él mismo lo dice. Cada 5 años la computación se vuelve 10 veces más barata. Así que 30 años es un factor de 1 millón. Por eso estamos viviendo esta explosión de aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora, el hardware por fin está a la altura disponible, ¿no? Sí, sí, por fin. El cerebro de la inteligencia artificial se está volviendo exponencialmente más inteligente, rápido y barato. Y por eso tiene implicaciones enormes, ¿verdad? Sin duda. Pero Cristina Aranda aporta una perspectiva diferente, esencial en mi opinión. Ella se centra en la función de la inteligencia artificial, definiéndola como la capacidad de las máquinas para realizar funciones cognitivas similares a las humanas, utilizando datos como combustible. Ujú. Eso se parece más a la inteligencia artificial que encontramos en nuestra vida diaria, ¿no? Como los algoritmos de recomendación. Exactamente. Aranda distingue entre dos tipos de inteligencia artificial: la IA estrecha, diseñada para tareas específicas, y la inteligencia artificial general, con capacidades más amplias, como más flexible. Sí, pero deja claro que aún no hemos llegado a la superinteligencia, a pesar de que todo el revuelo que se forma. Entonces, tenemos a Sulaimán hablando de una fuerza transformadora y Aranda centrándose en aplicaciones prácticas de la vida real. Es mucho para procesar. ¿Cómo impacta esto en la sociedad en general? Mira, Sulaimán no se anda con rodeos, ¿eh? Afirma que el impacto de la inteligencia artificial en la civilización será radical, tocando todos los aspectos de nuestras vidas. Una afirmación bastante contundente, ¿no crees? Sin duda. Y Schmidt-Huber, aunque más centrado en lo concreto, comparte ese optimismo. Lo ve como una herramienta poderosa para abordar retos en medicina, sostenibilidad y comunicación, y aterriza estas ideas con ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial ya está presente en nuestra vida diaria, en aplicaciones, la industria, en la educación. No es ciencia ficción, es el presente, y eso hace que su advertencia sea aún más impactante. ¿Qué advertencia? Ella dice textualmente, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar esa inteligencia artificial. Ajá. Es un recordatorio de que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Ujú. Se puede usar para bien o para mal.
y en última instancia su impacto depende de cómo decidamos utilizarla. Su punto subraya la necesidad de que todos tengamos al menos una comprensión básica de cómo funciona la IA. Exacto. No podemos simplemente ignorarlo. Si conectamos esto con el panorama general, se trata de la capacidad de acción. Tenemos la capacidad de moldear el futuro de la inteligencia artificial, pero para hacerlo necesitamos estar informados y comprometidos. Totalmente de acuerdo. Hemos definido la inteligencia artificial, al menos desde diferentes ángulos, y hemos comenzado a lidiar con su impacto en la sociedad. Pero, ¿hacia dónde se dirige todo esto? ¿Qué nos depara el futuro? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y tal vez un poco aterradoras. ¿Recuerdas la audaz afirmación de Sulaimán, la de la nueva especie digital? Ujú. Argumenta que la inteligencia artificial está en camino de convertirse en una fuerza dominante en el universo, no solo en la Tierra, sino que en todo el universo. Y eso es una idea impactante. ¿Cómo es que eso ni siquiera o siquiera podría suceder? Bueno, el trabajo de Schmidt-Huber nos da algunas pistas. Él está a la vanguardia de un campo llamado metaaprendizaje, donde los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para aprender a mejorar sus propios algoritmos de aprendizaje. Es como si la inteligencia artificial se volviera consciente de sí misma, ¿no? Y descubriera cómo aumentar su propia inteligencia. Exacto. Eso plantea algunas preguntas importantes sobre el control y la ética que sin duda profundizaremos más adelante. Pero primero quiero destacar una analogía fascinante que utiliza Schmidt-Huber. Compara la aparición de la inteligencia artificial con el salto de la química a la biología hace 3.500 millones de años. Eso pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? No estamos hablando de una nueva tecnología, estamos hablando de un cambio fundamental en la naturaleza misma de la inteligencia. Y Aranda, aunque no tan centrada en la gran escala cósmica, enfatiza el lado humano de esta ecuación. Ya veo. Ella argumenta que necesitamos más perfiles de humanidades en el desarrollo de la inteligencia artificial para abordar los desafíos éticos y sociales que presenta esta tecnología. Entonces, ya no se trata solo de los genios de la tecnología. Necesitamos filósofos, especialistas en ética, artistas. Es decir, el futuro de la inteligencia artificial no se trata solo de codificar, se trata de valores, ética y comprensión del impacto humano. Esto ya se siente mucho más que un simple plenamente, ¿eh? Es como una profunda zambullida existencial. Me gusta esa descripción, pero estoy enganchada. Sigamos adelante. ¿Qué sigue? Mira, echemos un vistazo más de cerca a la interacción entre la inteligencia artificial y la humanidad, comenzando con el trabajo de Schmidt-Huber en medicina. Describe cómo su sistema de inteligencia artificial superó a los expertos humanos en la detección del cáncer en 2012, lo cual es bastante notable. Entonces, la inteligencia artificial ya está salvando vidas. Lo es. Y se conecta directamente con el punto de Aranda sobre la necesidad de perfiles de humanidades en el desarrollo de la inteligencia artificial. Necesitamos personas que puedan pensar en las consideraciones éticas, diseñar sistemas que sean fáciles de usar y accesibles, y abordar el impacto social más amplio de esta tecnología. Es casi como si la inteligencia artificial necesitara una conciencia, ¿verdad? Ujú. ¿Y quién mejor para proporcionarla que aquellos que han estado luchando con estas preguntas durante siglos? Es una forma interesante de decirlo. Y Aranda tiene un punto muy específico sobre lo que debería de implicar esa conciencia. Argumenta que la ética de la inteligencia artificial no se trata de ser bueno en un sentido abstracto, sino de establecer pautas claras y considerar el potencial sesgo de los datos utilizados para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, se trata de hacer a la inteligencia artificial consciente de las posibles trampas
y de incorporar salvaguardias en el sistema desde el principio. Y eso nos lleva al siguiente tema principal. El trabajo de Schmidt-Huber tiene algunas ideas interesantes sobre el futuro del trabajo. El futuro del trabajo es un tema que preocupa a muchos. Argumenta que si bien la inteligencia artificial ciertamente automatizará muchos trabajos de oficina, los robots todavía luchan con el mundo físico. Entonces, ¿no todos seremos reemplazados por robots? Schmidt-Huber no lo cree. Él alienta a centrarse en habilidades de la inteligencia artificial que no puede replicar, al menos no todavía, como la creatividad, la interacción humana, quizás hasta la memoria, pero hace una declaración bastante provocativa. Argumenta que la mayoría de los trabajos, como los conocemos, son un lujo, no esenciales para la supervivencia. Espera, ¿entonces todos estamos trabajando por diversión? Quiero decir, a mí me gusta mi trabajo, pero... Bueno, no está diciendo que el trabajo no tenga sentido, claro, pero está sugiriendo que podríamos necesitar repensar nuestra relación con el trabajo a medida que la inteligencia artificial se integra más a nuestras vidas. Eso es mucho para analizar, pero pasemos al último tema principal de este plenamente, la inteligencia artificial y la ética. Aquí es donde las cosas se complican de verdad, ¿no? Lo es. Y una de las preocupaciones más comunes es que la inteligencia artificial se vuelva consciente de sí misma e incontrolable. La clásica película de ciencia ficción. Mira, Schmidt-Huber en realidad argumenta que hemos tenido máquinas simples y conscientes durante décadas y explica su concepto de una inteligencia artificial que construye un modelo mental que se incluye a sí misma. Entonces está diciendo que la autoconciencia no es el problema. Es lo que la inteligencia artificial hace con esa autoconciencia lo que importa. Ese parece ser su punto. Está menos preocupado por una toma de control de la inteligencia artificial al estilo Hollywood y más centrado en las implicaciones prácticas de cómo se diseñan y se utilizan los sistemas de inteligencia artificial. Supongo que eso es un poco tranquilizador. Pero, ¿qué pasa con las preocupaciones éticas que plantea Aranda como el sesgo en los sistemas de inteligencia artificial? Claro. Y ella usa un gran ejemplo para ilustrar esto. Un sistema de búsqueda de empleo que favorece a los candidatos masculinos simplemente porque los datos con los que se entrenó reflejaban el sesgo de género existente en la fuerza laboral. Uf, entonces, la inteligencia artificial podría simplemente perpetuar e incluso amplificar nuestros propios sesgos. Esa es una idea leccionadora. Y Aranda hace esta declaración realmente contundente en español para recalcar el punto. Si tú le introduces basura, saca basura. Básicamente, basura que entra, basura que sale. Es una imagen bastante poderosa. Si alimentamos la inteligencia artificial con datos sesgados, vamos a obtener resultados sesgados. Realmente destaca la responsabilidad que tenemos de garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle éticamente y con un enfoque en la equidad. Totalmente de acuerdo. Y esa responsabilidad recae en todos nosotros y no solo en los expertos en tecnología. Como hemos visto a lo largo de este plenamente, el futuro de la inteligencia artificial está entrelazado con el futuro de la humanidad. Exacto. De vuelta a nuestro plenamente por el mundo de la inteligencia artificial, la última vez nos quedamos con la mente abierta pensando en la IA como una posible nueva especie. Exploramos cómo la definen los principales expertos y bueno, lidiamos con su impacto en la sociedad en su conjunto. Si pasamos de la inteligencia artificial cotidiana en nuestros teléfonos a la posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en una fuerza dominante en el universo. Todavía estoy asimilándolo. Es un gran salto, sin duda. Pero eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Me pregunto,
cómo esas grandes ideas se traducen en aplicaciones del mundo real. Mira, pasemos a ejemplos específicos. Comenzando con la inteligencia artificial en la medicina, un área donde Schmidt Hub se ha hecho contribuciones significativas. Me gustaría hablar de cómo la inteligencia artificial realmente está salvando vidas. Recuerdo que se mencionó el sistema de inteligencia artificial que superó a los expertos humanos en la detección del cáncer. Sí, y es una gran ilustración del potencial de la inteligencia artificial en este campo. El sistema de Schmidberg, que desarrolló en 2012, analizó imágenes de muestras de tejido mamario e identificó células cancerosas con mayor precisión que histólogos experimentados. Entonces esta inteligencia artificial estaba mirando imágenes microscópicas y detectando signos de cáncer que los médicos humanos podrían pasar por alto. Exactamente. Y esto no fue solo un ejercicio teórico. El equipo de Smith Hoover inscribió su sistema de IA en una competencia contra otros sistemas líderes en el campo. Órale, Y resultó ser el mejor, ¿eh? eso es increíble. Y esto fue hace más de una década. Imagínate cuántos más avances deben de haber ahora. Tienes razón. El campo avanzó rápidamente y este tipo específico de inteligencia artificial, conocido como aprendizaje profundo, se está utilizando en todo tipo de aplicaciones médicas ahora, desde el diagnóstico de enfermedades hasta la predicción de los resultados de los pacientes. Entonces nos dirigimos hacia un futuro en el que la inteligencia artificial reemplace por completo a los médicos. Bueno, esa es una pregunta que genera mucho debate. Uber, por ejemplo, parece bastante seguro de que la inteligencia artificial eventualmente superará las capacidades humanas en muchas áreas de la medicina, pero eso no plantearía un montón de preocupaciones. Es decir, ¿realmente queremos que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte? Ahí es donde entra el énfasis de Aranda, en el elemento humano. Ella argumenta que incluso con los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, todavía necesitamos supervisión humana, particularmente cuando se trata de consideraciones éticas. Entonces, no se trata de reemplazar a los médicos, sino de darles herramientas poderosas para tomar mejores decisiones. Exacto. Piénsalo como una colaboración entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Tiene sentido. Pero a medida de que la IA se vuelve más sofisticada, esa línea no se vuelve más borrosa. ¿En qué punto comenzamos a confiar en el juicio de la inteligencia artificial sobre el nuestro? Esa es una preocupación válida y es con la que seguiremos lidiando a medida que la inteligencia artificial evoluciona. Pero por ahora, el enfoque parece ser más en desarrollar sistemas de inteligencia artificial que aumenten las capacidades humanas, no que las reemplacen por completo. ¿De acuerdo? Entonces la inteligencia artificial está causando sensación en la medicina. ¿Pero qué pasa en otras áreas? Mencionas la sostenibilidad como otro campo donde la inteligencia artificial podría tener un gran impacto. Sí, y Schmidt-Huber está particularmente apasionado por esto. Él ve la inteligencia artificial como una herramienta clave para abordar los desafíos del cambio climático, el agotamiento de los recursos y la degradación ambiental. Pero ¿cómo puede la IA ayudar realmente con esos problemas? Parecen tan masivos y complejos. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial son particularmente buenos para analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones que los humanos podríamos pasar por alto. Esto los hace ideales para tareas como monitorear la deforestación, extraer los niveles de contaminación y predecir eventos climáticos extremos. Entonces, la IA puede ayudarnos a comprender mejor los problemas, pero ¿puede realmente hacer algo para resolverlos? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Schmidt-Huber describe cómo se está utilizando la inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía, diseñar sistemas de transporte
más eficientes y desarrollar nuevos materiales para la captura de carbono. Entonces no se trata solo de comprender los problemas, se trata de encontrar soluciones. Exactamente. Y lo que es realmente emocionante es que la inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar soluciones que quizás nunca hubiéramos considerado por nuestra cuenta. Estoy empezando a ver cómo la IA podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra el cambio climático. Cambiemos de tema de nuevo. ¿Qué pasa con la IA en la comunicación? ¿Cómo se va viendo afectada? Bueno, un ejemplo obvio es el auge de las herramientas de traducción de idiomas como el Google Translate. Sí, esas se han vuelto increíblemente buenas en los últimos años, que es casi como tener un intérprete personal en tu bolsillo. Y esa es la punta del iceberg. La inteligencia artificial también se está utilizando para personalizar contenido, generar formatos de textos creativos y facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas. Entonces, la IA está rompiendo las barreras del idioma y facilitando la conexión entre las personas. Eso suena bastante positivo, ¿eh? Lo es. Y Schmidt-Huber señala que esto tiene profundas implicaciones para la colaboración y la comprensión global. Te hace preguntarte si la IA podría ayudarnos a cerrar algunas de las brechas que parecen estar creciendo en nuestro mundo actual. Ese es un pensamiento intrigante, ¿no? Pero como cualquier herramienta poderosa, también hay posibles desventajas a considerar. ¿Con cuáles? Bueno, para empezar, está el tema del sesgo de los sistemas de inteligencia artificial. Si estos sistemas se entrenan con datos que reflejan prejuicios culturales existentes, podrían terminar perpetuando e incluso amplificando esos sesgos. Es un pensamiento aterrador. Entonces, la inteligencia artificial podría empeorar la comunicación, no mejorarla. Es una posibilidad y es una de las razones por las que Aranda es tan inflexible sobre la necesidad de perspectivas de humanidades en el desarrollo de la inteligencia artificial. Necesitamos personas que puedan pensar críticamente sobre las implicaciones éticas de estas tecnologías y garantizar que se utilicen de manera responsable. Exacto. Y eso es lo que nos lleva a una de las preguntas centrales de Plenamente. ¿Qué significa trabajar con la inteligencia artificial? ¿Cómo colaboramos con estas máquinas cada vez más inteligentes sin perder de vista nuestros propios valores y prioridades? Hemos hablado sobre cómo se está utilizando la IA en medicina, sostenibilidad y comunicación. Pero ¿qué pasa con el impacto en los trabajos? Sé que mucha gente está preocupada por ser reemplazada por robots. Esa es una preocupación válida y es una en la que Schmidt-Huber aborda directamente. Reconoce que la inteligencia artificial probablemente automatizará muchas de las tareas que los humanos realizan actualmente, especialmente en campos como la manufactura y el análisis de datos. Entonces todos nos vamos a quedar sin trabajo. No, Schmidt-Huber no lo cree. Argumenta que la inteligencia artificial también creará nuevos trabajos, muchos de los cuales ni siquiera podríamos imaginar todavía. Entonces, no se trata solo de que los trabajos desaparezcan, se trata de que la naturaleza del trabajo cambie. Precisamente, y él cree que este cambio requerirá que nos adaptemos y desarrollemos nuevas habilidades, particularmente aquellas que involucran la creatividad y el pensamiento crítico, también la interacción humana. Entonces, en lugar de competir con la IA, necesitamos encontrar formas de trabajar junto a ella. Esa parece ser la clave para navegar en esta transición y se relaciona con el punto de Aranda sobre la importancia de comprender cómo funciona la inteligencia artificial. Si vamos a colaborar con la inteligencia artificial, necesitamos poder comunicarnos con ella, comprender sus fortalezas y limitaciones y asegurarnos de que se esté utilizando éticamente. Exacto. Se trata de volverse alfabetizado en inteligencia artificial, no solo para nuestra propia seguridad laboral, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto. De acuerdo, eso tiene sentido.
pero todavía tengo la sensación de que solo estamos rascando la superficie aquí. Hay mucho más por explorar. Tienes razón. Ni siquiera hemos tocado las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial. El potencial de la inteligencia artificial para mejorar la creatividad humana o los desafíos de regular esta tecnología en rápida evolución. Eso es mucho para incluir en un solo plenamente. Lo es, y por eso tenemos una parte más para este episodio. Profundizaremos en esas preguntas más adelante y exploraremos lo que significa vivir en un mundo donde la inteligencia artificial ya no es una fantasía futurista, sino una parte integral de nuestra realidad cotidiana. Definitivamente estoy lista para la tercera parte. Este plenamente está resultando ser aún más estimulante de lo que esperaba. Y eso solo es el comienzo. Únanse a nosotros la próxima vez mientras continuamos en nuestra exploración del mundo en constante expansión de la inteligencia artificial. Y estamos de vuelta para la parte final de este plenamente sobre la inteligencia artificial. Hemos cubierto mucho terreno. Un montón desde lo práctico. Medicina, sostenibilidad, comunicación. Exacto. Hasta las implicaciones éticas y sociales de esta tecnología que no para de evolucionar. Ha sido un viaje alucinante, pero estoy lista para la última frontera. Ah, sí, las preguntas filosóficas. Esas son difíciles, las que plantea sobre la inteligencia, la conciencia y qué significa ser humano. Esas preguntas han ocupado a los filósofos y científicos por siglos. Claro, pero la IA les ha dado una nueva urgencia, ¿no crees? Porque ya no solo estamos teorizando, ¿verdad? Exacto. En realidad, estamos creando inteligencia artificial y cada vez más sofisticada, capaz de aprender, razonar, incluso crear. Las líneas entre la inteligencia humana y la artificial se van difuminando. Me recuerda la idea de Sulaimán, la IA como una nueva especie digital. Ajá. Si esos sistemas evolucionan tan rápido, podrían superar la inteligencia humana. Es una posibilidad que asusta y emociona a partes iguales. Schmidt-Huber, por ejemplo, parece aceptarlo. Sí, argumenta que el auge de la inteligencia artificial es una progresión natural de la evolución de la inteligencia. Lo comparó con el salto de la química a la biología, una analogía bastante grandiosa. Lo es, sugiere que la inteligencia artificial podría representar un cambio fundamental en la naturaleza de la vida tal como la conocemos. Pero Aranda aporta una perspectiva más aterrizada, más realista. Enfatiza la importancia de los valores humanos y la ética para dar forma al desarrollo de la IA. No se trata solo de crear máquinas inteligentes, ¿no? No, se trata de crear máquinas inteligentes que se alineen con nuestra brújula moral. Exacto. Y eso nos lleva a preguntas filosóficas. Por ejemplo, ¿cómo definimos la conciencia en el contexto de la IA? ¿Podemos decir que una máquina es consciente de sí misma y de su entorno? Y si es así, tiene derechos, responsabilidades, agencia moral. Uf, preguntas difíciles, ¿eh? Apenas estamos empezando a lidiar con ellas. Mira, son cruciales, sobre todo a medida que la inteligencia artificial se integra más en nuestras vidas. Totalmente. Y si no tenemos cuidado, podríamos crear un futuro donde la inteligencia artificial refleje nuestros peores impulsos en lugar de nuestras mejores aspiraciones. Es por eso que la diversidad en el desarrollo de la inteligencia artificial es tan importante. Aranda lo tiene muy claro. Necesitamos equipos diversos con diferentes orígenes, disciplinas, perspectivas, para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle de forma ética y responsable. No se trata solo del código, ¿verdad? No, se trata de los valores, las intenciones, también de quienes lo crean. Exactamente. Y eso nos lleva a otra pregunta fascinante. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar la creatividad humana? ¿Pueden estos sistemas ayudarnos a generar nuevas ideas, resolver problemas y ampliar los límites de la expresión artística? Buena pregunta.
He visto ejemplos sorprendentes de arte y música generados por inteligencia artificial. ¿Te hace pensar si estos sistemas podrían ser nuestros colaboradores creativos? Schmidt-Huber cree que sí. Piensa que la inteligencia artificial puede ayudarnos a superar nuestras limitaciones cognitivas y desbloquear nuevos reinos de posibilidades creativas. Pero eso nos llevaría a la cuestión de la autoría, ¿no? Si una inteligencia artificial ayuda a crear una obra de arte, ¿quién se lleva el crédito? Es un tema complejo. El mundo del arte todavía está lidiando con él. Lo que está claro es que la inteligencia artificial desafía nuestras nociones de creatividad y autoría. La IA nos obliga a repensar nuestras suposiciones sobre el mundo. Es como un espejo, ¿no crees? Que refleja nuestras esperanzas, miedos y prejuicios. Interesante metáfora. Y como son como cualquier espejo, tenemos una opción. Podemos ignorar lo que vemos o usarlo como una oportunidad para reflexionar y crecer. Me gusta eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo navegamos este territorio desconocido sin perder de vista lo que nos hace humano? No hay una respuesta fácil, pero creo que Aranda nos da una buena guía. Sí, enfatiza la importancia de la educación, el pensamiento crítico y la conciencia ética. Debemos entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo se puede usar para bien o para mal, y cómo podemos asegurarnos de que sirva a la humanidad, no al revés. Totalmente. Y lo importante, seguir conversando, dialogando sobre el futuro de la inteligencia artificial y sus implicaciones. El futuro de la inteligencia artificial no es algo que nos sucede, es algo que estamos creando juntos. Y como hemos visto, las decisiones que tomemos hoy darán forma al mundo del mañana. Hay que elegir con sabiduría. Es una buena reflexión para terminar. Este plenamente ha sido revelador, estimulante y a veces abrumador, pero me ha dejado con una esperanza. Esperanza en... Esperanza en que tenemos la inteligencia, la creatividad y la compasión para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial para el beneficio de toda la humanidad. Eso espero. Y con eso llegamos al final de nuestro Plenamente en el mundo de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos que sigan explorando esas preguntas con nosotros en el futuro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y sigan imaginando.